¿Qué tal, estudiantado? El maestro Genaro López. Les doy la bienvenida a la materia Ciencias Sociales al Instituto Frontera. El tema de esta semana, el primer tema de esta semana es la ilustración y la burguesía. Primero, la ilustración es un movimiento social, es un movimiento de la razón, es un movimiento del conocimiento que se da entre 1620 y 1750. Realmente no se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de conclusión, pero más o menos en esa cronología existe. La primera persona que se considera del movimiento de la Ilustración es Emmanuel Kant. Kant es un filósofo que van a leer mucho o que ya leyeron, van a leer en tercer grado en filosofía. Ahora, sí es importante entender que ilustración viene el concepto de luz, de ilustrado. De hecho, se conoce también como la era de las luces o el movimiento de la ilustración, de la iluminación. Es decir, que el ser humano se le prendió el foco, ¿no? Este concepto del puño, el foco, pues ese es el concepto de la ilustración. Otra persona que influenció muchísimo ahora sí que el pensamiento crítico, el espíritu de la razón, es Montesquieu. Este señor escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes. Le debemos a él la división de poderes. El que haya poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial se lo debemos a él. Explico más adelante este concepto. También tenemos a Voltaire, un crítico, un filósofo crítico acerca de la religión. Se considera una de las personas más ateas de su tiempo y que da a luz a un conocimiento de la razón pasando por encima de la creencia, de las creencias, de las ideologías, de los dogmas de la religión. Y también tenemos a Descartes, que de hecho la palabra Descartes se parece mucho a este hombre. Descartes hace como un compromiso con el sistema religioso y desde ahí separamos lo que se conoce como laico y lo que se conoce como clérigo o lo que se conoce como sistema religioso y lo que se conoce como secularidad. Es Descartes que él dice, bueno, la religión o los sacerdotes o los seminarios o la teología que se dedique a la cuestión religiosa, a la cuestión espiritual y nosotros nos dedicaremos a la razón y a la ciencia. Entonces aquí se sufre el divorcio entre la espiritualidad y la razón, algo que en este tiempo ya se está volviendo a reconstruir. Es más, ahora ya no hablamos de la religión razón, sino de la espiritualidad en la ciencia, porque ya se está descubriendo o entendiendo que la espiritualidad es algo diferente a la religión y que también la ciencia puede ser dogmática. Es decir, que un científico puede decir, es que así es porque yo creo, porque yo pienso, porque yo demuestro y establece su descubrimiento o su postulado como una ley universal. Y no siempre es así. Entonces, antes decían que la religión era dogmática, hoy se comprende que también hay científicos dogmáticos o teorías dogmáticas impositivas, pues. Y por último tenemos aquí a Andrés Basilio, que este cuate lo que hace es estudiar la medicina y le debemos también a él, imagínense una persona cuando la religión popular o la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene el poder del conocimiento, es decir, tú no puedes escribir un libro si no te lo filtro a través de los conceptos teológicos o no te lo puedo impartir, a autorizar si tú todavía no logras comprender de que lo que se trata es que la Biblia es la única autoridad de conducta, fe y creencia. Entonces, este cuate empieza a estudiar el cuerpo humano y parece que está en contra de la deidad. Entonces, la iglesia se enoja, ¿no? Igual como se enojó con la planificación familiar, igual como se enoja con el aborto, igual como se enoja con otras cuestiones sociales. Bueno, hay que comprender que la ilustración es un movimiento social que nos lleva a un conocimiento del cuerpo, de la biología, que nos lleva a un conocimiento de la razón y que nos lleva a un conocimiento del método que Descartes hizo, del método científico. Vamos a demostrar lo que estamos diciendo que pensamos y no podemos solamente creer en algo, tenemos que ir al espíritu de la razón, demostremos las cosas, critiquemos lo que existe, critiquemos la institución, porque la crítica hace que nazca una nueva teoría, un nuevo conocimiento. ¿Qué ventajas nos dio
la ilustración. Bueno, una cosa importante que la burguesía, la burguesía eran los ricos. Estaban los ricos, que eran como los empresarios de ahora, estaba la iglesia y estaba el gobierno. Estos tres eran los poderes del gobierno que existían, eran la forma, el principio de autoridad que les puse aquí, el principio de autoridad. Si está de acuerdo el comerciante, si está de acuerdo el sacerdote o la iglesia y está de acuerdo el gobierno, entonces todo está bien. Y el pueblo, pues bien, gracias, ¿no? O sea, no importaba. Entonces, este movimiento hace que la burguesía también entre en un conflicto y que muchos ricos empiezan a tener un espíritu de razón, o sea, es decir, empiezan a pensar y a intentar hacer los cambios. Por eso le ponía aquí, el principio de la autoridad se cambia. Alguna vez hemos escuchado eso de porque soy el policía, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque soy el cura, porque soy el pastor, porque soy el profe, porque soy el maestro, y hay una imposición sin razonamiento, sin diálogo, sin discusión, sin crítica, sin voz. Entonces, todas estas cosas se supone que era el espíritu de la ilustración para desmantener la idea de la burguesía que tenía la razón, para romper con la idea de que la religión tenía toda la razón y lo que ellos decían era la única verdad absoluta. Y también los políticos, que porque soy el rey, Dios me puso y entonces mando y gobierno y hago lo que quiero y lo que digo que se tiene que hacer porque Dios me puso como rey. Todas esas ideas todavía estaban hace 400 años entre nosotros en este planeta. ¿Qué se logró? Pues la libertad de libre pensamiento, la igualdad, la fraternidad, y se construyó la primera enciclopedia, es decir, se hizo un libro. Bueno, se hicieron muchos libros, pero casi siempre antes de la ilustración, los libros que se hacían eran filtrados por la iglesia. Si a la iglesia no le convenía y los publicaba la gente, entonces perseguían a las personas y quemaban los libros. Recuérdate, y solo lo pongo como ejemplo, quemar un libro en ese tiempo era desarraigar un conocimiento. Entonces mataban a la persona que escribía el libro y quemaban sus libros. Entonces acababa el conocimiento. Nos pasó en el tiempo de la colonia. Llegan los de Castilla a la tierra mexica, queman todo el conocimiento, destruyen todo el conocimiento, 50, 100 años después les dicen, ¿dónde está el conocimiento que tú tenías? Si todo el conocimiento que se daba era de boca a boca, era a través de elementos físicos, a través de estatuillas, a través de ceremonias, se mueren los jefes o matan a los chamanes o a los jefes de las tribus y entonces ya no hay conocimiento porque ya no se puede transmitir. Entonces, cuando destruyes al iniciador de una idea y quema sus ideas, entonces ya no hay más que hacer. El Che Guevara decía que las balas no matan las ideas, pero había en ese tiempo una forma de sí destruirlas, quemándolas, desapareciendo los escritos. Bueno, espero haber ayudado hasta aquí. Les mando un saludo, hagan los trabajos que tienen que hacer, contesten cualquier duda, pregúntenme. Estoy en la plataforma. Hasta luego, gracias.